Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista correspondiente a este miércoles 18 de enero del año 2017. Como lo he anticipado, ya está conmigo Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz, y vamos a hacer una lectura desde la perspectiva de las reformas políticas derivadas de esa acción suscitada hace 25 años. Bienvenido, Roberto, qué gusto volver a encontrarnos. Igual, Carlos, ya es una tradición que después de la firma de los acuerdos de paz, ¿dónde hay que ir? TVX, Televisión con Actitud. Esta entrevista te la debía porque debería de haber estado el propio día, al mediodía, pero hubo un cóctel de Estado en Casa Presidencial y ya no pude venir, pero aquí estamos. No, gracias, Roberto, a ti por tomar la invitación, y sabes que siempre sos un amigo y sos invitado de este espacio de entrevista de Informa TVX. Y me gustaría que iniciemos la entrevista con eso, Roberto. Tú estuviste participando en los eventos de conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, el evento que se hizo de la inauguración del Parque Escultórico Reconciliación, también el evento que se realizó en CIFCO hace un par de días. Y me gustaría tener tu opinión sobre esto. ¿Qué impresión te dejan tales eventos? Estas actividades son pensados básicamente en resaltar una imagen de los logros entre los protagonistas de la firma de los acuerdos y proyectar esa imagen a nivel internacional. Bueno, yo estoy muy poco satisfecho del tipo de programación que se elaboró para celebrar el 25 aniversario. Mira, Carlos, es como que tú cumplas 25 años de casado y como regalo a tu esposa le lleves una bolsa de churritos y una soda. Generalmente cuando la boda se celebra en las familias de 25 años de la pareja, los hijos hacen una celebración por todo lo alto. Aquí hubieron discursos de ocasión, inauguración de esculturas, conciertos. Yo no digo que eso sea malo, pero es muy poco para lo que uno hubiese esperado, porque no todos los años se cumplen 25 años. Mira, yo creo que debería de haberse hecho por lo menos en 3 aspectos fundamentales, anuncios clave. Uno es en lo simbólico. El Ministerio de la Defensa hizo algo bueno hace ratos, que fue convertir un cuartel en museo. Sí. Fue el cuartel del Zapote, Sí. Hoy es el Museo Militar. Igualmente hoy el presidente de la República hubiera aprovechado para que el cuartel de la extinta Guardia Nacional se hubiese desde ahora utilizado para hacer el Museo de la Paz. Los museos son la fuente viva de la memoria histórica. Entonces un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad, sin alma. Es grave, pues, y no se garantiza que dentro de 25 años más esté viva la memoria histórica del significado de los acuerdos. Entonces yo pensaría que se hubiera podido haber hecho cosas más de calado profundo. No solamente con el cuartel que fue de la Guardia, sino que donde estuvo el Biri Atlacat. Ahí era la sede de la Ciudad Normal Alberto Maferrer. Para mi gusto, yo hubiera querido que se le entregara el presidente al Ministerio de Educación. Hoy un batallón de sanidad, de ingenieros militares, no sé qué cosa. Otro, el tema ya más de fondo es la cultura de paz. Yo hubiera esperado que el presidente el lunes hubiese dicho que iba a crear, en base a la iniciativa de ley que tiene él, en base a sus ministros, una iniciativa para crear el Instituto Salvadoreño de Cultura de Paz. Aquí hay un Instituto de la Niñez y la Adolescencia, se llama ISNA. Hay un Instituto Salvadoreño de la Mujer, se llama ISDEMO. Pues ya es tiempo que exista un Instituto Salvadoreño de Cultura de Paz. Ya es tiempo, sí lo dijo, ahí sí se reivindicó conmigo, porque él dijo que le iba a ordenar al ministro de Educación que en el pensum de la educación, de cualquier nivel, de parvularia hasta la universidad, existe una materia que se llame Cátedra de Cultura de Paz. Eso sí lo dijo. Ahí hay que ser justos porque lo dijo el presidente. Y finalmente no lo dijo, y yo creo que sí es importante, es la reforma constitucional. El Salvador necesita ya, después de 25 años, nosotros reformamos la Constitución. La Constitución eran las Sagradas Escrituras según el gobierno de la época, y la cambiamos artículos vinculados a la Fuerza Armada, cambiamos los artículos vinculados al órgano judicial, hicimos una reforma constitucional profunda. Hoy hay que hacer otra, hay que cambiar artículos pétreos como el 85, los artículos de las gobernaciones hay que cambiarlos, el 201, 202. Yo cambiaría
todo el capítulo 5, que es el capítulo de la Corte de Cuentas, y crearía la Contraloría General de la República. Y cambiaría eso de que son prescriptibles en 10 años los delitos de enriquecimiento ilícito. Para mi gusto, deberían de ser imprescriptibles, o al menos si me dicen, mire, es que solo pueden ser prescriptibles los delitos de graves violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, esos sí son imprescriptibles. Bueno, entonces 20 años, 30 años para aquellos que han cometido. Algunos malacates de esos ya están en Mariona, pero hay más. Y además hay que buscar la extinción de dominio. 250 millones de dólares no se pueden hacer humo, tienen que volver al erario nacional. Entonces te digo, está bien el concierto, era un concierto tipo Grammy para 150 personas que caben en el Hotel Presidente, cierto, lo pasaron por televisión, no sé si TVX lo pasó, pero los que lo pasaron y lo vieron por televisión, qué bien, no está mal, yo no tengo nada en contra de los artistas que estuvieron ahí, ese no es el punto. El punto es que si vas a hacer un concierto, lo haces en una plaza, lo más grande que se pueda. Segundo, muy poco, porque en Morazán, en Chalatenango, en Usulután hay celebración. Yo hubiera planteado que todos los municipios deberían de haber organizado un acto en su área de responsabilidad en cada municipio. Y más, yo diría que debería existir un museo municipal de la paz en Chalatenango. Como no hay ahí cosas para recoger la memoria histórica de Chalate, o de Morazán, o de Guazapa, de Cuscatlán, en cada uno de los municipios debería haber un museo. Roberto, ¿qué pensás tú? Bueno, fuiste parte del equipo negociador de la guerrilla, de los firmantes de los acuerdos de paz, luego en la primera bancada del FMLN en la Asamblea Legislativa. Nunca. ¿No fuiste de la bancada? No. Pues corrijo ese dato. Entonces, pero hay algo que me llama la atención, Roberto. Pasaron 25 años y la narrativa, el simbolismo que se dieron en estos eventos y los discursos respecto a la conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, ¿consideras tú que tiene correspondencia con los acontecimientos actuales y las condiciones que tiene nuestro país? ¿O miras tú que eran dos situaciones diferentes y no tenían que ir conectadas necesariamente? Bueno, hay una conexión, pero los problemas de hace 25 años no son los problemas de hoy. Hace 25 años celebramos la finalización de un conflicto armado que tuvo como consecuencia 80,000 muertos, miles de desaparecidos, exilios, desplazamientos forzosos. O sea, no se puede ver con el lente de hoy problemas de hace 25 años. Entonces no se podía hacer una cosa mecánica. Ahora, el mecanismo de solución político negociada, ahí sí hay un link, ahí sí hay una conexión. Si la solución político negociada fue la herramienta que sirvió para resolver el conflicto más grande del país en la segunda mitad del siglo XX, pues también debería de servir ahora en el siglo XXI para resolver los problemas de hoy. Eso sigue siendo absolutamente válido. Solución político negociada, no diálogo. El presidente de la República repite y vuelve a decir que aquí el diálogo, que debe haber una política de Estado del diálogo. Pues si el diálogo es lo que estamos haciendo aquí, intercambiar opiniones, lo que vaya, si querés, si a él le gusta mucho el diálogo, la palabra, que le ponga contenido y apellido, que diga diálogo negociador, entonces sí, porque entonces el diálogo sirve para llegar a acuerdos, a pactos, a compromisos, si no, no sirve. Diálogo sin acuerdos es estéril. Entonces, la conexión es que anunció el presidente, y eso es bueno para el país, que lo que él ha dado en llamarle los acuerdos de segunda generación, eso es bueno, porque un país no es viable si no tiene aspectos de consenso nacional. Aquí, como resultado de ese trabajo, debería de existir una visión compartida de país. Deberíamos los salvadoreños ponernos de acuerdo dónde queremos estar dentro de 3, dentro de 5 años. Deberíamos poder ser capaces los salvadoreños, como resultado de un proceso de búsqueda de acuerdos, establecer cuáles son las apuestas estratégicas del país. Es el turismo, es la industria de tal rama de la actividad económica, es la agricultura. ¿Cuáles son las apuestas estratégicas? Yo no las veo. No es suficiente decir que queremos un El Salvador productivo, educado y seguro. ¿Qué es eso? Son 3 palabras. El Salvador productivo, educado, seguro. Es conjunto vacío, no hay contenido.
y ya a 2 años y medio que faltan para que termine este gobierno, yo no estoy tan seguro que tenga los márgenes de maniobra para hacer el programa de gobierno. Creo que lo tienen por ahí en una gaveta. Entonces, ese acuerdo de segunda generación debe establecer con claridad visión compartida de país, apuestas estratégicas, definir cuáles son los motores del crecimiento económico. ¿Cuáles son? Yo no sé que en el lenguaje de los políticos ahora, que están en una trampa de confrontación estéril, se puede hablar de este lenguaje, visión compartida de país, motores del crecimiento, apuestas estratégicas, cultura de paz. No es el lenguaje de los políticos hoy. El lenguaje es su incapacidad de ponerse de acuerdo para aprobar, ojalá que hoy, justamente en la tarde va a haber plenaria, aprueben el presupuesto para darle alguna certidumbre jurídica al país, para demostrar que sí son capaces de ponerse de acuerdo. O sea, es que es muy básico. Entonces, lo positivo y lo que se ha publicitado más es que el presidente anunció, y eso es bueno, la apertura de una discusión que puede llevar a acuerdos de segunda generación. La pregunta después es, ¿con quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Un acuerdo tiene un elemento procedimental. Si no hay aspectos instrumentales, eso no está en la lógica de la arquitectura de un acuerdo. Por eso ha fracasado todas esas mesas que el gobierno ha planteado, la mesa fiscal, la mesa económica, la mesa de pensiones, la mesa de la caficultura, la mesa con el presidente del COENA, la mesa con el presidente de la ANEP. Puros meseros que no tienen aspectos de lo instrumental. La parte procedimental no está resuelta. Y si tú no tienes definida agenda, calendario, documento único, base de discusión, eso no va a ningún lado. Es que es el problema que tiene la política de eso que le llama diálogo el presidente. Es diálogo totalmente que no produce acuerdos. Has hecho una mención de que el aspecto procedimental es básico, es elemental. Central. Digamos, es como el punto de partida, si queremos verlo de esta manera, Roberto. Pero, ¿qué pasa del carácter de reformas políticas a tu criterio? Bueno, algo que es importante y mencionar, seguro nuestros amigos lo tendrán presente, la serie de acuerdos que configuraron los acuerdos de paz suscritos en Chapultepec fueron un conjunto de acuerdos desarrollados en el transcurso de 2 años aproximadamente, y uno que es clave es el de México del 91 porque significaron reformas constitucionales. Y aquí viene el punto, Roberto, ¿consideras tú que para lograr esta nueva generación de acuerdos que menciona el gobierno deben existir de condición clave reformas constitucionales? Sí. Pero el punto viene acá. ¿Cómo logras la correlación parlamentaria para esto? Necesitas 2 legislaturas para hacer prácticas o que se consoliden estas reformas constitucionales. Estamos en buen momento porque la legislatura actual ya va a terminar. Es bueno y malo. Es bueno porque ya van a terminar y deberían de aprobar la reforma constitucional y que la pueda refrendar la próxima legislatura. Vamos a ver si eso es viable en medio de un telón de fondo electoral en el cual prevalecen los intereses particulares del partido, cualquiera que sea, por ganar la elección por encima del interés superior de la nación. Pero yo te diría, mira, si queremos ir a fondo, pues, discutir cosas de fondo, claro, hablemos de resolver los problemas estructurales del país. Nada va a cambiar si no se resuelve el problema de la desigualdad económica. Nada va a ser diferente si no se supera la exclusión social. Y nada va a poder modificarse si no se combate la pobreza. Yo haría un llamado desde esta entrevista a que cambien de modo la partidocracia, ese bipartidismo polarizante, y que al menos alguna vez, por excepción, hablen de los problemas estructurales del país. Eso es lo que tenemos que discutir en estos acuerdos, estos segundos acuerdos de paz, o como le quieran llamar. ¿Por qué el problema de paz social es el que debemos de resolver? Porque a la base de la conflictividad social hay estos problemas estructurales que no resolvió el acuerdo de paz hace 25 años y han estado presentes en estos otros 25 años. Y no podemos esperar hasta dentro de otros 25 años. John Maynard Keynes, que es un economista importante de la segunda mitad del siglo XX, dijo: hay que planificar en el corto plazo porque para el largo plazo todos vamos a estar muertos. O vamos a esperar otros 25 años para ver y decir, los que estén vivos, que estamos igual.
Entonces no tiene ningún sentido. Tenemos que hacer una pausa, Roberto. Me gustaría que en el segundo bloque profundicemos en aquellos aspectos que requieren una negociación política y reformas, y también hablar un poco del campo de los derechos humanos y el tema del sistema político salvadoreño, si te parece. Permítanos una pausa, continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. En el espacio de entrevista de esta oportunidad del miércoles 18 de enero me acompaña Roberto Caña, firmante de los acuerdos de paz y analista político, y hablamos un poco de las reformas políticas derivadas de los acuerdos de paz. En este momento quiero pedirle a producción, Roberto, que nos pasen un segmento o una pequeña parte de la entrevista que tuvimos hace unos días con Benjamín Cuellar, que hablamos sobre el tema de los derechos humanos. Y Benjamín nos brinda diferentes ideas sobre derechos humanos y también algunos aspectos vinculados al tema político. Si te parece, Roberto, amigos y amigas, veamos este clip de la entrevista y regresamos para tener tus valoraciones, Roberto. Fueron 6 acuerdos firmados sobre la mesa. La gente habla de acuerdos de paz, pero solo se refieren a Chapultepec. Sí. Chapultepec es el cuerpo del proceso. El alma se llama Ginebra, firmado el 4 de abril de 1990. Entre Ginebra y Chapultepec, ¿verdad? El acuerdo de Ginebra es como la receta para lograr la paz. El acuerdo de Chapultepec es como la lista de medicinas que hay que tomarse, ¿verdad? Pero la receta es otra, ¿verdad? O sea, se diagnostica el mal, ¿verdad? Se dice sin adorno, ¿verdad? Claramente cuál es el mal y cómo superarlos. ¿Qué decía Ginebra? Que había que terminar la guerra, ¿verdad? Cosa que se hizo de manera impecable, ¿verdad? Solo hubo aquel buzón de Managua, ¿verdad? En mayo de 1993, donde tenían escondidas toneladas de armamento, ¿verdad? Y que lo detectaron y estalló. Democratizar el país, respeto irrestricto de los derechos humanos y la reconciliación de la sociedad salvadoreña. Ni el primero se hizo impecable, se hizo bien, el último no se ha hecho, nunca no se ha unificado o reunificado esta sociedad, y por lo tanto los dos, que son el corazón del proceso de pacificación, democratizar el país y respetar de manera irrestricta los derechos humanos, no se han cumplido. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Benjamín Cuellar, que nos habló un poco, Roberto, de dos aspectos que a criterio de él no se han cumplido hasta este momento: democratización de la sociedad y cumplimiento de los derechos humanos. Pero me gustaría tener tus reacciones sobre las ideas de Benjamín. No, el hilo conductor de Benjamín Cuellar lo podemos seguir y está en lo correcto. Si querés evaluar los acuerdos de paz, hay que irse a Ginebra, no hay vuelta de hoja, porque Ginebra define la agenda del proceso negociador. Y como bien se decía Benjamín, no voy a repetir, terminar el conflicto por la vía política en el tiempo más corto posible, eso fue impecable, detengámonos en los otros. El irrestricto respeto a los derechos humanos, ¿qué logramos con el acuerdo de paz? Diría yo que los derechos vinculados a las libertades políticas, ya nadie lo persiguen por ser opositor al gobierno, ya no llegan a medianoche grupos armados fuertemente, grupos civiles, vestidos de civil fuertemente armados a capturar a personas porque se oponen al gobierno. Eso ya no existe. Hay gente que repite como mantra que aquí no hay nada que celebrar, que no hay paz, que los acuerdos no sirvieron de nada. Yo quisiera ver esos amiguitos que dicen eso, que no hay nada que celebrar, que los acuerdos de paz no sirvieron de nada, que tuvieran la edad mía a la altura de 1980, de toda esa década, y que uno estaba a medianoche pensando que iba a llegar un escuadrón de la muerte a capturarlo sin una orden de un juez. O sea, el tema de la paz política, entendida por la garantía de los derechos políticos, el derecho a la libertad de organización, de movilización, de pensamiento, de pluripartidismo, eso se logró. Entonces, los derechos que no están logrados son los derechos económicos y sociales. Y también se ha vulnerado, eso no tiene ninguna discusión, el derecho a la vida, pero ya es por razones de falta de paz social. Es decir, si habían 20 muertos diarios en los 80, eran muertos que eran producto de la violencia del Estado, que perseguía y mataba a sus opositores. Hoy hay 20 muertos diarios, 14, los que quieras, pero son producto de otro tipo de violencia, una violencia social, delincuencial, que es otra cosa, pues. Entonces, ¿hay que bregar por el respeto a los derechos humanos? Claro que sí, el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, todo eso está por hacerse.
Y eso el acuerdo de paz no lo pudo resolver. Yo creo que nadie lo dice, pero debería de ampliarse el mandato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Quién dice en qué lado está escrito que eso no se puede ampliar el mandato? ¿Por qué deberá estar restringido a lo que hace 25 años era lo de la Defensoría del Pueblo como cuestión de la ley? Yo lo ampliaría, pero si estamos analizando ese segundo objetivo de Ginebra, el irrestricto respeto a los derechos humanos, yo creo que hay que establecer que los derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la vida, pero por razones de violencia social, y los derechos económicos y sociales y culturales hay que buscar reivindicarlos. Pasemos al otro, el tema de la democratización del país. Las tareas de la construcción democrática han avanzado, sí, hoy hay elecciones más limpias y más libres. Ya el Consejo Central del Fraude cambió por un Tribunal Supremo Electoral que no es perfecto, si es que los acuerdos no son perfectos, pero es mejor y se acerca más a lo que siempre soñamos que podría ser una forma de una judicatura encargada de organizar los eventos electorales. El Consejo Central de Elecciones era la burla de la organización para el fraude, para la burla de la voluntad popular. Eso lo hemos superado. No hay registro en estos 25 años de demandas de fraude del más burdo, pues, de donde llegaba el ejército y agarraba las urnas, votaba el sufragio de los opositores y siempre ganaba el PCN. Eso ya no existe. Entonces, ¿cuál es el tema que puede ayudar a la democratización del país? Pues pasar al menos a plantearse, profundizar la democracia. Aquí hablar de plebiscito, de referéndum, de iniciativa de ley ciudadana, está como a 2000 años luz de distancia. Nadie habla de eso en el lenguaje de la partidocracia en el país, porque algunos están muertos de miedo cuando hablan de referéndum, de plebiscito. El miedo que les da es que eso puede ser el recurso para perpetuarse en el gobierno. Sí. Y no necesariamente, puede haber referéndum y plebiscito para 40 cosas. Hay un referéndum revocatorio de mandato, pueden haber cosas que se pueden pasar a referéndum o a plebiscito. Entonces, ¿cuál es el problema de plantear la necesidad de que esta democracia, si ese fue el objetivo, democratizar el país, pase a ese tipo de nivel de democracias maduras? Y voy con más. Mira, democratizar el país significa que quedémonos en la democracia representativa, que es la que tenemos muy restringida. Hay que profundizar la transparencia, a fondo, más transparencia. Hay que profundizar la rendición de cuentas. Debe de existir un proceso de rendición de cuentas y Contraloría Social mayor. Y si queremos mejorarla, no hagamos democracia directa. Perfeccionemos la democracia representativa. ¿Por qué no verdaderamente hay cero tolerancia a la corrupción? ¿Y por qué todavía hay muchos funcionarios que no han presentado su declaración patrimonial? Entonces, ¿queremos democracia mejorada? Mejoremos la rendición de cuentas, mejoremos la cero tolerancia a la corrupción, mejoremos la austeridad. Ya basta de reality shows que son caros cada 15 días los sábados, las campañas publicitarias que se financian con fondos públicos ya deberían delimitarse. Y hay que dar el ejemplo, los funcionarios públicos deberían de plantearse ellos que van a, como muestra de su voluntad de ser austeros, el 10% de su salario que lo donen para un programa de asistencia para los hijos de los policías que han sido asesinados en servicio. Eso no va a resolver los problemas del país, pero las decisiones y los discursos pueden motivar, pero lo que arrastra es el ejemplo. Todo ese tipo de seguros privados que pagan, ¿por qué no lo suspenden? ¿Por qué no decretan que el 10% de sus salarios lo van a disminuir? Yo te digo que la credibilidad. La última encuesta de la UCA dice que en las instituciones, cuando le preguntaron a las personas
en cuáles creían que tenían más confianza, los partidos salen en el último lugar. Entonces tal vez podría en el último sondeo, así fue, tal vez en el próximo cuando Janet Aguilar les pregunte, ya no estén en el último, sino que hayan subido porque tienen más credibilidad, ojalá cambie. Entonces las tareas de la construcción democrática son asignaturas pendientes. ¿Y qué pensás, Roberto, para una construcción democrática en el sentido de que van a ser, digamos, las élites de esa generación? Entonces, están en los puestos de decisión política, estas expresiones de las élites políticas y económicas en este momento. ¿Qué pasa ahora con el tema? Y lo pongo en contraste para tener tu opinión sobre esto. Bueno, ¿ves tú una nueva generación de personas, de jóvenes, de hombres y mujeres dispuestos a asumir este reto de promover reformas políticas y que ya no sea una decisión tomada por las élites de hace 25 años? Porque la idea es, si queremos reconstrucción democrática, mayor búsqueda de cultura de paz, también deben ser otros protagonistas, otros actores, otras personas que sean parte de esta toma de decisiones en nuestro sistema político. ¿Cómo valoras tú, Roberto? Sí, así debería de ser, pero como les comió el coco el celular y están en el WhatsApp 100%, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer y más, porque además todavía tenemos cuerda. Revisar los líderes mundiales en los que querrás. El 20 de enero Donald Trump va a ser el presidente del país más poderoso del mundo. ¿Y cuántos años tiene? 40. No, tiene 70. Angela Merkel, el hegemón de Europa es Alemania, es una mujer que tiene más de 64 años. Putin, uno de los países más importantes de Europa, digamos, más oriental, es un hombre que tiene más de 60 años. El principal dirigente del Partido Comunista de China, son gente que tiene más de 60 años. A otro lado con el cuento ese, o sea, el hecho de ser joven per se no te da las competencias ni los atributos para decir, no, el problema es que hay que hacer el relevo. Sí, como no, pero hay que darles las competencias. Y en primer lugar hay que hacerlos responsables de asumir la cuota que les toca quedar para buscar hacer las transformaciones sociales que nosotros no pudimos hacer. Yo los invito a que los hagamos juntos. Entonces yo lo que veo es que por un conjunto de razones, por la falta de memoria histórica, por la falta de vinculación con la problemática más inmediata de la realidad salvadoreña, por ejemplo, fue descomunal, te voy a citar un ejemplo concreto para no estar hablando astralidades, muy aterrizado. Lunes 16 de enero, alrededor de la Feria Internacional del Salvador, alrededor de CIFCO, había un operativo, un mega operativo del batallón presidencial que enloqueció el tráfico vehicular, anarquizado totalmente. La gente, ¿tú crees que sabía por qué estaba como bloqueado la zona de la feria y de Casa Presidencial? No sabía. ¿Y cuáles eran las preocupaciones de la gente de a pie? Uno, que iban a llegar tarde al trabajo y que les iban a descontar. No sabían si había, ¿qué había? Pues cuando el otro le decía, mira, es que los acuerdos de paz, entonces decían, ¿y por qué no dieron un feriado nacional para evitar esa enloquecida como congestión vehicular? La gente es sabia, porque te dice, mire, hubieran dado mejor un feriado nacional. Entonces eso es muy aterrizado, no es la burbuja en la que está la clase política. Eso no es preocupación de los jóvenes, y con razón, ahí sí yo comparto con ellos porque vivo todos los días en una interacción muy cercana. Ellos tienen dos cosas que les preocupan. Uno, que tienen miedo. Tú ves un cipote que saca de la mochila el celular, medio de ahí de la mochila, o se sube con una cara de miedo a la pasarela para llegar a la universidad, tienen miedo. Y dos, no encuentran empleo. Ergo, ¿qué es lo que quieren? Irse del país, y hay 400 gente que se van todos los días, y hay 3 millones de salvadoreños en los Estados Unidos. Entonces, mientras no se reivindique el derecho a no migrar, el arraigo, el hecho de que los jóvenes digan, yo me quiero quedar, porque los jóvenes lo que quieren es irse. Cuando vos le preguntas, ¿y usted tiene como opción, ha pensado alguna vez irse? Unos te lo dicen más abiertamente y menos sin fingir. Te dicen, yo me quiero ir de El Salvador, yo no encuentro opciones aquí. Y en parte tienen razón, porque esas opciones no hay que construirlas. Entonces no se vale solo decir, no, ya me voy porque no me gustó.
No, venite y trabajemos juntos por cambiar este país. Roberto, estamos cerrando la entrevista. Una última interrogante que me gustaría tener tu punto de vista. Nos quedan un par de minutos, pero es el presidente de la República en su discurso en CIFCO mencionó y hizo la presentación de un delegado de Naciones Unidas que va a tener como parte de su tarea facilitar este proceso de diálogo, de acercamiento entre las partes políticas para lograr entendimientos elementales. ¿Cuál consideras tú entonces que es el reto que asume este facilitador con los auspicios de Naciones Unidas? Menuda tarea la que tiene mi amigo Benito Andión. Él es un diplomático de primer nivel, clase mundial, de una calidad humana muy grande, pero no hay peor ciego que el que no puede ver, y los salvadoreños, la partidocracia está subsumida en una trampa de confrontación estéril. Solo les interesa ganar elecciones, buscar desgastar al adversario, tener más capital político, hacer que exista voto de castigo. Entonces, está como muy complicado, cuesta arriba, contra el cacho, establecer las condiciones que otra vez ya lo hablamos. ¿Dónde comienza todo? Con lo instrumental, lo procedimental. Hay que hacer agenda, calendario. Yo trabajaría con la técnica de documento único. ¿Qué es el documento único? Es un documento base de discusión que el intermediario elabora recogiendo lo básico de las partes. Aquí las partes no son los partidos, ¿verdad? Eso es para empezar, que quede claro. ¿Los partidos hay que convocarlos? Sí. ¿Son los principales? No. Yo haría un llamado a los rectores de las universidades para que verdaderamente una de las 3 funciones básicas de la universidad, que es la investigación, la orienten a resolver los problemas nacionales. No puede ser que las universidades sean maquilas de profesionales que sacan gran cantidad de gente con un título que no les sirve para obtener empleo. Entonces yo diría que menuda tarea la que tiene Benito Andión. Debería empezar por las partes instrumentales, la parte procedimental, buscar hacer consultas, definir agenda, calendario, documento único, y ver cómo, tocando al oído totalmente, porque aquí no hay moldes. Aquí hay que tirarse a una piscina que hay que echarle agua, porque claro, también no se puede tirar a una piscina sin agua. ¿Cómo le echas agua a la piscina? Haciendo bien la tarea de los aspectos puramente procedimentales. Roberto, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Seguro nos volveremos a encontrar para hacer estos análisis de la coyuntura política de nuestro país. En esta oportunidad nos acompañó Roberto Caña, firmante de los acuerdos de paz. Hicimos una lectura de las reformas políticas derivadas de los acuerdos de paz. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.